la importancia de no poner nuestra mirada en el templo terrenal. Ya tenemos todos Mateo capítulo 24, el verso 1 y el verso 2. ¿Lo tenemos todos? Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Dice así el verso 1 y el verso 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. El verso 2, ¿qué dice el verso 2? Ayúdeme. ¿Qué dice? Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hasta ahí vamos a leer. Puede tomar su asiento, glorificando y ensaltando el nombre precioso del Señor. Quiero pedirle su atención en este día a la palabra del Señor. Quiero que meditemos en esta palabra que es preciosa, es maravillosa. Nosotros estamos viendo y leyendo lo que dice el verso 1 y el verso 2. ¿Qué dice el verso 1 y el verso 2 de Mateo capítulo 24? Cuando Jesús salió del templo y se iba. ¿Qué pasó ahí enseguida cuando Jesús sale del templo y empieza a avanzar? En otras palabras, se estaba retirando del templo. ¿Qué pasó? ¿Qué dice la Escritura que pasó enseguida cuando Jesús sale del templo y se iba? Oiga bien, ¿verdad que dice la Escritura que se acercaron? ¿Quiénes se acercaron? Sus discípulos. ¿Y se acercaron? ¿Para qué se acercaron sus discípulos? Para mostrarle el edificio del templo. En otras palabras, lo que el Señor Jesús hizo cuando se retira, el Señor es llamada la atención de él de parte de los discípulos y le muestran, los hombres le están mostrando al Señor Jesús los edificios del templo. Quiere decir que lo que estaban viendo los discípulos, los que estaban contemplando los discípulos, ¿qué era lo que estaban contemplando? Estaban contemplando un templo, los edificios del templo. Y quiero que se grabe esto en su corazón, porque de acuerdo al libro de Juan, nos enseña su palabra que el tiempo aproximado que se llevó en construir el edificio del templo fueron cerca de 46 años. Quiere decir que cuando los discípulos le están mostrando los edificios del templo, están llamando la atención de Jesús, porque en el verso 38 de Mateo capítulo 23, si usted va a Mateo capítulo 23, el verso 38, se va a dar cuenta que el Señor Jesús le dice a los que estaban en el templo, y lo que le dicen es algo muy tremendo que se les quedó grabado en el corazón de sus discípulos. ¿Qué dice el verso 38 de Mateo capítulo 23? ¿Cómo dice? Ay, el verso 38 del verso 38 de Mateo capítulo 23 no dice ay de vosotros. Si va más atrás, sí, habla de las ayes, hablando de que el Señor está diciendo ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pero no me estoy refiriendo a esa escritura. Es el verso 38, por favor. Del verso 13 hacia adelante de Mateo capítulo 23 va a encontrar esos ay del Señor Jesús que está hablando con los escribas y los fariseos. Pero en el verso 38 hay algo especial que quiero que pongamos atención a la escritura. Mateo capítulo 23 y verso 38. ¿Qué dice? ¿Ya lo tiene alguien? ¿Cómo dice? Oiga bien, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Yo no estoy leyendo la palabra, pero aquí traigo en mi mente la escritura de lo que dice. Y lo que está diciendo el Señor a los que están escuchándolos en el templo, a los fariseos, a los escribas,
a los sacerdotes y aún a sus discípulos que estaban con ellos, le está diciendo algo bien tremendo: que por esta causa vuestra casa os es dejada desierto. Cuando está hablando por esta causa, está haciendo referencia al verso 35, al 36 y al 37, o al verso 37 prácticamente. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que en la Escritura la palabra del Señor nos dice algo bien tremendo. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntarte, como la gallina junta sus polluelos debajo de mis alas, pero no quisiste. Está haciendo referencia a lo que la palabra del Señor nos enseña. Pero el verso 38 está diciendo el Señor Jesús que por esta causa vuestra casa os es dejada desierta. Y punto que quiero que pongamos atención, tanto usted como yo, a esta parte, es que el Señor no está diciendo mi casa. ¿Verdad que no dice mi casa? ¿Cómo dice? Vuestra casa os es dejada desierta. Pregunto, en el verso 1, el Señor Jesús sale ¿de dónde? ¿De dónde sale el Señor Jesús? Sale del templo. Por lo tanto, pregunto, ¿la casa donde estaba el Señor Jesús era la casa de los hombres o era la casa de Dios? Era la casa, estaba en el templo. Por lo tanto, al estar en el templo, Él estaba en la casa del Señor. Y era una casa que el Señor Jesús, o el Dios de los cielos, le había dicho a Moisés allá en el verso 8 del capítulo 25, cuando mandó pedir ofrendas a todo el pueblo. Desde el verso 1 de Éxodo capítulo 25 manda a pedir ofrendas, y la razón que manda a pedir las ofrendas era para que le hicieran un santuario al Señor. Por lo tanto, el lugar donde estaba Él no era una casa de los hombres, era la casa donde el Señor de los cielos, allá nos dice el segunda de Crónicas capítulo 7 verso 1 y el capítulo 6, que los cielos de los cielos no pueden retener la gloria del Señor. Y Salomón se pregunta: ¿cómo el Señor, que no pueden los cielos de los cielos retener la gloria de Dios, cómo va a habitar en un templo hecho por manos de hombre? Pero para sorpresa de Salomón, el verso 1 y el verso 2 del capítulo 7 dice que descendió fuego del cielo, consumó el holocausto, y la gloria del Señor llenó el templo, y los sacerdotes no podían entrar al templo porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. Por lo tanto, no era la casa de un hombre, era la casa del Rey de Reyes y Señor de señores. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquí estaba Jesús, aquí estaba el Señor, escuchando. ¿A quién estaba escuchando? A sus discípulos. A todo esto, ¿cuántos discípulos del Señor habemos acá en este lugar? Si usted no se avergüenza del Señor, levante su mano. ¿Cuántos discípulos del Señor habemos acá en este lugar? ¿Con quién estaba hablando el Señor? En esta parte de Mateo capítulo 24 y el verso 2, estaba hablando con sus discípulos. ¿Qué le estaban enseñando los discípulos al Señor? Le estaban enseñando los edificios del templo. El enseñarle los edificios del templo tenía su propio significado. Y tenía su significado porque acuérdense que de en medio del tabernáculo estaba el arca del testimonio, el arca del pacto. Estaba la vara de Aarón que reverdeció en aquel momento, pero de algo simbólico para el pueblo de Israel. Era algo de venerar, algo de honrar el templo, porque representaba el templo al mismo Dios de los cielos que hacía presencia en ese lugar. Es la manera que lo veían, pero lo veían de una manera humana, terrenal, hermano, porque su corazón, sus acciones del pueblo de Israel habían hecho que ellos mismos hubieran
de pronto declinado, hubieran hecho el pacto que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Ellos invalidaron el pacto del pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que al invalidar el pacto del pueblo de Israel, hermano, la presencia del Señor dejó de estar en aquel templo, y el Señor, buscando una vez más cómo alcanzar al pueblo judío, se hace manifiesto en forma humana. El mismo Dios manifestado en carne vino a esta tierra, y cuando estaba en el templo no era un hombre, era el mismo Dios de los cielos que estaba en ese templo. Mas sin embargo, los hombres no pudieron identificarlo. ¿Sabe por qué? Porque su mirada estaba puesta en un edificio material. Y es lo mismo que está pasando en estos días. La mirada de muchos líderes, la mirada de muchos hombres y mujeres que han creído en el Señor, están puestas en un templo de material, pensando que en 4 paredes se glorifica el Señor. Pero déjeme decirle que eso no es así, porque el Señor hace más de 2000 años que dejó de estar en un templo de material, y lo ha escogido a usted, me ha escogido a mí, ha escogido a cada uno de los que estamos aquí para venir a morar, no en un templo hecho de material, sino en un templo comprado con la sangre preciosa del Cordero en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Alguien que me ayude a exaltar el nombre poderoso de Dios. ¿Me está comprendiendo? Los discípulos. Y yo quiero que usted vaya conmigo a la Escritura para que nos demos cuenta, por medio de la palabra del Señor, que el pueblo judío tenía puesta su mirada en lo material, en lo terrenal. Vaya por favor conmigo a Juan capítulo 11, verso 47 y 48. Juan capítulo 11, verso 47 y 48. Y me dice un amén cuando lo tenga listo. ¿Lo tenemos? Quiero ir despacio, me interesa que usted esté también en la Escritura. Amén. Si de pronto tenemos que esperar poquito, esperamos. ¿Ya tiene Juan? Amén. Capítulo 11, verso 47 y 48. Amén. Mire lo que dice la palabra del Señor allí en Juan. En el capítulo 11, el verso 47 y 48. Juan capítulo 11, verso 47 y 48. ¿Lo tenemos todos? Miren lo que dice la palabra del Señor. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos, ¿qué dice enseguida? Reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Pues este hombre hace muchas señales. Verso 48. ¿Qué dice el verso 48? Si le dejamos así, todos creerán en él. Ponga atención a lo que dice la Escritura enseguida. ¿Qué dice enseguida? Y vendrán los romanos y destruirán, ¿qué dice ahí? Nuestro lugar santo. Mire, pongamos atención. Vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Dónde estaba la preocupación de este grupo de hombres del concilio? Había sacerdotes, había fariseos, por supuesto, estaban los escribas. Ahora sí, para que me entienda, estaban la crema innata de los que tenían mucho conocimiento de las Escrituras. Estaban los más eminentes en este lugar. Estaban los que enseñaban al pueblo. Estaban los que instruían a cada uno de los judíos en ese lugar. Y los que están ahí escucharon, porque de pronto había habido unos judíos que fueron testigos presenciales de cómo el Señor Jesús, solamente al decir: Lázaro, sal fuera, y de pronto Lázaro, de haber estado ya varios días muertos allí en aquella tumba,
Lázaro salió fuera de aquel lugar. Y hermano, ahí vieron la mano poderosa del Dios de los cielos. Hermano, ahí vieron la gloria del Señor manifestarse. Pero muchas veces nosotros mismos, hablando como seres humanos, podemos de pronto limitar al Señor, porque sabemos, ¿cuántos creemos que hay un Dios poderoso que sana enfermedades? ¿Cuántos creemos que Dios tiene poder? Hermano, muchas veces puede ser, estamos tan mal acostumbrados, estamos pensando que de pronto viene un tremendo, dicen por ahí, profeta de Dios, o viene un siervo y dice que va a haber una campaña de sanidad divina, y la gente corre a aquel lugar porque van siguiendo de pronto al hombre. Pero nosotros debemos de dejar de estar poniendo la mirada en el hombre y ponerla en el autor y consumador, en aquel que mora dentro de nosotros, en el Cristo de la gloria. Si le va a dar la gloria, désela, que la gente sepa que aquí hay un pueblo que exalta y glorifica al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando estamos leyendo Juan capítulo 11 verso 47 y 48, pregunto, ¿cuál era la preocupación de los que eran miembros del concilio? ¿Cuál era su preocupación? Que vinieran los romanos. ¿Verdad que dice así? El verso 48. Que vinieran los romanos y ¿qué? A destruir el lugar santo. Está hablando del templo. Está hablando que al destruir el templo destruyeran la nación. ¿Sabe por qué? Porque el hombre, por naturaleza humana, va a buscar la tendencia de poner la mirada en las cosas materiales. El hombre va a preocuparse por las cosas. Nosotros como iglesia estamos acá, no tenemos edificio, lo entregamos. Y lo entregamos porque vamos a buscar que sea el Señor quien nos vaya guiando. Estábamos pagando, y en lugar de estar pagando eso en ese edificio, mejor lo invertimos en otro canal de televisión. Lo invertimos en una emisora de radio, que podamos llegar a multitudes, a gente que no conoce del Señor, y que al escuchar la palabra del Señor, ellos abran su corazoncito y se conviertan en el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Que se conviertan de pronto para que sea donde habite el Señor. Dele la gloria al Señor si me está comprendiendo, si me está usted entendiendo. Dele la gloria si siente hacerlo. Yo me detengo, pero que el nombre del Señor sea exaltado. Quiero que vayamos poniendo mucha atención, porque no solamente eran el concilio, los sacerdotes, los escribas, los que estaban poniendo su mirada en el templo, los mismos discípulos del Señor. Cuando Jesús sale del templo y se iba, dice el verso 1 de Mateo capítulo 24, se acercaron sus discípulos. Yo me imagino que hasta lo detuvieron, le hablaron, o tal vez alguien tocó la espalda porque él iba al frente para detenerlo, y al detenerlo le enseñan aquella hermosura de templos que habían tardado 46 años y que todavía estaban en un proceso de restauración del templo, pero que el Señor, hermano, lo que hace de pronto no coincide. No esperaban esa respuesta, porque ellos le estaban mostrando los edificios del templo como sintiéndose orgullosos, como sintiéndose que era una parte importante. Pero eso es precisamente lo que Dios quiere. Quiere quitar las cosas materiales de nuestro corazón, y quiere que nos demos cuenta que no habita en templos hechos por mano de hombre, sino habita en templos de carne del corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el Señor le responde a sus discípulos, ¿qué le dice el Señor? Verso 2. De cierto os digo. De cierto os digo. Mire, verso 2 de Mateo capítulo 24. ¿Lo tiene? Quiero que vaya a la escritura. Me interesa que vaya a la escritura mucho. Que no sea solamente que me está escuchando, sino que vean. Porque no dice de cierto os digo. La escritura dice, el verso 2. Respondiendo él, les dijo. Oiga, hace una pregunta a los discípulos. Ven. Ahora no era él el que estaba mirando los edificios. Ahora él les estaba diciendo: ven.
¿Ven todo esto? ¿Qué les dice enseguida el Señor? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Para el contraste de ellos que querían mostrarle, que de pronto sintieron feo que dijera el Señor Jesús que iba a salir y que no lo verían más hasta que dijera bendito el que viene en el nombre del Señor, se llevaron una sorpresa con la respuesta que el Señor Jesús está dando. Porque el Señor les está diciendo, como diciendo, no pongan su mirada aquí en esta tierra. Hermano, necesitamos darnos cuenta que el Señor no quiere que pongamos nuestras miradas en las cosas terrenales, y menos en un templo donde normalmente nos reunimos para ensaltar y glorificar el nombre del Señor, y que de pronto nosotros hemos creído que ahí está el Señor, pero el Señor no está en esas cuatro paredes. ¿Sabe por qué está el Señor cuando nos reunimos en un lugar? No es por las cuatro paredes, es porque de pronto llega usted, llega otro hermano, llega otro hermano, llega otro hermano, llegamos todos y todos formamos el templo del Señor, porque la palabra del Señor dice que vosotros como piedras vivas ser edificados el santuario santo agradable, donde se presenten sacrificios agradables al Rey de Reyes. No es el lugar, el templo del Señor somos nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús. Podemos estar debajo de un árbol, podemos estar en el patio de una casa, podemos estar a la intemperie, pero es la iglesia del Señor la que está reuniéndose en ese lugar, porque no es material, sino somos los que hemos creído en Cristo, los que abrimos nuestro corazón y que el Señor mora dentro de nosotros. A todo esto, ¿en cuántos mora el Espíritu de Dios en este lugar? Entonces nosotros somos el templo. ¿Sí me está comprendiendo? Pero aquí hay cosas importantes, hermano, porque desafortunadamente, por medio de la palabra del Señor, quiero que así rápidamente vaya al Antiguo Testamento y vaya al libro de Nehemías y me lea el capítulo 1 y el verso 3, y usted va a encontrar ahí en esa porción de la escritura que Nehemías ve venir a su hermano Hananí, y él hace una pregunta a su hermano. Ya tiene Nehemías capítulo 1 verso 3. ¿Cómo dice? Y me dijeron. Léame el verso 2, que es la escritura ahí, y seguimos con el 3, por favor. ¿Qué dice el verso 2? Y vino Ananías, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. ¿Qué dice ahí enseguida? Y les pregunté por los judíos que habían escapado y habían quedado en Jerusalén. Pregunto, ¿por quién está preguntando Nehemías? Está preguntando por los seres humanos. Va conmigo aquí. Está preguntando por aquellos hermanos en la fe que habían quedado en aquel lugar. No está preguntando por el templo. Ojalá que me vaya comprendiendo. No está preguntando por el edificio. Está preocupado por la vida del ser humano que había quedado ahí. Pero el verso 3, ¿qué es lo que escuchó Nehemías? ¿Qué es lo que escuchó Nehemías? Verso 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Oiga, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego.
quiero que me vaya comprendiendo esto, porque lo que vemos en la Escritura es que los hombres siempre tienen la tendencia a poner su mirada en las cosas materiales. Y eso no solamente es en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice: si habéis resucitado con Cristo, pongan la mirada en el templo donde se reúnen. Así dice. ¿Cómo dice? Si habéis resucitado con Cristo, poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Sabe dónde quiere el Señor que esté nuestra mirada? Y no solamente nuestra mirada, que nuestro corazón esté siempre puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si mantenemos ahí fija nuestra mirada, hermano, nada nos va a afectar. No vamos a tener tiempo para ver esas cositas que de pronto se dan entre nosotros. Que me miró mal un hermano, no hombre, ni siquiera lo vi. ¿Sabe por qué no lo vi? Porque estaba en la presencia, alabando, bendiciendo, honrando, glorificando el nombre del Señor. Pero como ponemos la mirada en las cosas de esta tierra, hermano, hay veces que nos fijamos hasta cómo venimos vestidos. ¿Cierto o no es cierto esto? Yo he escuchado, me han dado testimonio, hermanos que me dicen: hermano, hay veces que en mi iglesia ya parece un desfile de modas. Y que las hermanas se fijan de pronto, es que estamos equivocados. Estamos equivocados porque estamos de pronto cayendo en el mismo error que cayó el pueblo de Israel. Estamos mirando las cosas de esta tierra, pero usted y yo no tenemos que mirar las cosas de esta tierra. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor, en el autor y consumador. Tiene que estar puesta en guardar el templo que somos nosotros. El que si de pronto sentimos que una lanza llegó de parte del enemigo por medio de un chisme, que esa lanza, mi hermano, en lugar de afectarnos, o en lugar de andar queriendo buscar pleito o hablar o investigar qué es lo que pasó, por qué dijo esto, en lugar de eso, mejor hay que doblar nuestra rodilla y decirle: Señor, guárdame, protégeme, Señor, cuídame, y empezar a ensaltar el nombre del Señor, porque nosotros somos el templo donde habita el santo, donde habita el puro, donde habita aquel que hizo el cielo y la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Alguien que me ayude a ensaltar el nombre del Señor. Si siente hacerlo, hágalo con todo el corazón, porque Él se merece la gloria. Estamos comprendiendo la palabra, hermanos. Es tiempo de salir de la iglesia. Y yo digo, qué bueno que el Señor nos cerró las puertas de los edificios. Qué bueno, me da gusto. Pero hermano, aquí pasamos frío y allí también pasamos fríos. ¿Cuál es el problema? O no me va a decir que cuando llovía se llenaba la iglesia de mucha gente que venía porque estaba lloviendo. ¿Cierto o no es cierto? Llovía 2, 3 peloncitos nada más. ¿Es cierto o no es cierto esto? ¿Y sabe lo que pasa? Es que estamos poniendo la mirada en las cosas de esta tierra. Porque si pusiéramos y supiéramos que somos el templo, ciertamente si el Señor mora dentro de nosotros, nosotros vamos a ensaltar el nombre del Señor. Estemos en la casa, estemos en la calle, vayamos por donde vayamos, ahí el nombre del Señor va a ser ensaltado. Ahí nos vamos a guardar. Nos hemos confundido, y digo gloria a Dios, porque el Señor, y me dio tanto gusto entregar el lugar. Porque en lugar de estar ahí pagándole el edificio a alguien, estamos construyendo. El Señor a través de nosotros somos partícipes, porque tenemos el ministerio de la reconciliación. Y lo que íbamos a pagar de pronto en ese edificio, hoy lo vamos a invertir tal vez en otro programa de radio, lo vamos a invertir en otro canal de televisión, lo vamos a invertir, ¿sabes en qué? En que el Señor siga construyendo, no nosotros, sino el Rey de Reyes, por medio de la palabra que cambia, que transforma, siga construyendo el templo y se vaya haciendo cada día más grande. Bendito sea el nombre del Señor. Dele la gloria al Señor si desea hacerlo con todo el corazón, porque Él vive, porque Él reina. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es el Señor. ¿Me está comprendiendo, hermano? Ahora, hay algo hermoso que nos enseña la palabra, y ese tema es bien importante, porque
El día de ayer comentábamos, y así rápidamente, si usted va al libro de Deuteronomios, al capítulo 12, versos 5 y verso 6, si mi memoria no me falla, vamos a encontrar que es el Señor el que elige el lugar donde se iba a poner el santuario del Señor. Vaya por favor a Deuteronomios, por favor. Vaya a la escritura. Y yo le dije, vamos a ir rápido por ahí. Ya lo vimos ayer, pero sé que hay pueblo que no estuvo aquí ayer. Deuteronomios capítulo 12, verso 5. ¿Quién lo tiene? ¿Cómo dice el verso 5? Deuteronomios capítulo 12, verso 5. ¿Qué dice? ¿Ya lo tiene? Alguien que me lo lea. Deuteronomios capítulo 12, verso 5. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Alguien que me lo lea, por favor. Sino que buscaré. Dele, léalo, alguien que lo lea. Oiga, sino que el lugar. ¿Qué más sigue diciendo? Que el Señor vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus. ¿Qué dice ahí? Para poner ahí su nombre. ¿Qué dice ahí? Para su habitación. Ojalá que me comprenda. Para que podamos entender un poquito más la escritura, por medio de la palabra nos damos cuenta que, por ejemplo, en Éxodo capítulo 25, del verso 1 hacia adelante, usted va a ver que el Señor le dice a Moisés: dile a mi pueblo, a todo varón de la casa de Israel, que traiga para mí ofrenda. Y hay algo precioso que nos enseña el Señor en esa porción. Es más, vaya, Éxodo 25, no se olvide de Deuteronomios capítulo 12, pero Éxodo 25 y el verso 2, ¿qué dice? Porque es importante esto, porque la ofrenda que el Señor está pidiendo no es obligatoria. Hay algo especial que tiene que salir del corazón. ¿Ya tiene Éxodo capítulo 25, verso 2? ¿Qué dice? Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Oiga bien, no era algo que le pertenecía al pueblo, era algo que el Señor le había dado al pueblo. Él está diciendo que le pertenece a él, pero quiere que el hombre saque del corazón aquello. Y la manera que se construyó o que pidió la ofrenda, la pide de corazón, voluntariamente. Y el verso 8 dice para qué quería esa ofrenda. ¿Qué dice el verso 8? Y harán un santuario para mí. Ponga atención, ¿verdad que termina diciendo y habitaré en medio de ellos? Quiere decir que el Señor estaba escogiendo el santuario. Él le está diciendo a Moisés: me van a hacer un santuario, pero el santuario que me van a hacer no lo van a poner donde ustedes quieran. El santuario que me van a hacer no van a ser como a ustedes les parezca. No, el santuario que van a hacerme es un santuario para mí. Es mío, es de mi posesión. Y yo puedo decir dónde lo van a poner o dónde no lo van a poner. Yo voy a darle indicaciones dónde se tiene que poner. Pero aquí viene lo precioso y lo hermoso, que la palabra del Señor nos enseña claramente, hermano, que usted y yo no escogimos al Señor. El Señor nos escogió a nosotros muriendo en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. En otras palabras, al Señor le plugo, el Señor lo escogió para hacer morada Él en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos comprendiendo, hermanos. Esto es algo precioso. Le digo que la palabra de Dios es hermosa. ¿Por qué?
Porque el verso 8 nos dice, ahora, de acuerdo a Deuteronomios capítulo 12, leemos que dice, sino que el lugar que el Señor vuestro Dios escogiere dentro de todas vuestras tribus, ¿qué dice ahí enseguida? Para poner ahí su nombre, para su habitación, así buscaréis y allá iréis. Pero es Dios quien escoge el lugar, no es el hombre. Y como dicen por ahí, me llega la palabra, hermano, porque no lo escogimos nosotros al Señor, porque fue el Señor quien nos escogió a nosotros. De la inmundicia, de la basura, de lo más tremendo, el Señor nos escogió. No valíamos nada para el mundo, pero para Dios teníamos un precio especial. Él nos compró con su sacrificio precioso en la cruz del Calvario, nos redimió, nos limpió y ha hecho su morada en nosotros. Bendito, dele la gloria al Señor con todo el corazón. Ojalá que me esté comprendiendo, hermanito. Vaya por favor a Juan capítulo 15, verso 6. Juan capítulo 15, verso 16. ¿Qué dice Juan capítulo 15, verso 16? ¿Ya lo tiene? Miren lo que dice. No me elegisteis vosotros a mí. ¿Se acuerda lo que dice el Señor en Deuteronomios capítulo 12? Hay más escrituras también. Pero es el Señor el que escoge el lugar donde Él va a hacer acto de presencia. Y en Juan leemos que es el mismo Señor Jesús en el verso 16 del capítulo 15. ¿Ya lo tenemos todos? ¿Quién me le puede dar lectura al verso 16 del capítulo 15? ¿Cómo dice? No me eligisteis vosotros a mí, oiga, sino que yo, ¿quién? El mismo Señor nos está eligiendo. Eso está precioso. No me eligieron ustedes a mí, yo, dice el Señor, los elegí a vosotros. ¿Y para qué nos eligió? Nos eligió para ser sus hijos. Hace más de 2000 años que le dijo a los discípulos, ¿ves todo esto? No va a quedar piedra sobre piedra, porque el hombre por naturaleza pone su mirada en las cosas materiales, y el Señor no quiere que pongamos la mirada en las cosas materiales. Miren, hermanos, eso es una tremenda verdad. Estamos tan preocupados. Nuestro pastor es alguien que nos ha enseñado que de pronto dice, hermanos, me voy y los dejo con unas sillas de fierro ahí todas duras, y llego, los hallo con sillas acolchonaditas. ¿A quién ha escuchado esto decir a nuestro pastor? ¿Verdad que ha dicho? Y los encuentro con sillas bien acolchonaditas. Y ¿sabe lo que pasa? Es que estamos preocupados por lo material. Y hermano, es tiempo de dejar aquello, porque hay ciertas cosas que hicieron que el Señor saliera del templo. Vemos en Nehemías capítulo 1 que cuando Nehemías está escuchando a sus hermanos, dice, los que quedaron allá, los muros están tirados y las puertas quemados a fuego. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Les estaba quitando lo material, para que el pueblo no viera lo material, sino viera lo espiritual, lo que viene de Dios. Y hermanos, hablando humanamente, cuando tenemos un edificio de 4 paredes, mire, es algo que me ha llamado la atención tanto, que en veces empezamos, hay sentires preciosos como el que sintió, por supuesto, el rey David, porque el rey David, cuando estaba en su palacio, al estar en su palacio y se quedó contemplando que su palacio estaba hecho de cedro y recubierto de oro, al estar viendo dónde estaba él y la comodidad que tenía humanamente,
algo pasó en el corazón de David porque se sintió mal. ¿Sabes por qué? Porque vio que estaba mejor que el Señor, y cuando sintió eso le dijo al profeta que algo había pasado en su corazón, y sintió el deseo de que si él estaba en un palacio real hecho de cedro, de la mejor madera, el Señor merecía tener algo mejor. El Señor merecía tener un templo hecho de pronto con lo mejor para el Señor. Pero humanamente lo que está en esta tierra se corrompe. Donde el Señor quiere morar es en el corazón que Él puede limpiar, que Él puede transformar, que Él puede santificar, que Él puede limpiar de toda la inmundicia para ser morada. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor quiere que quitemos las cosas, nuestra mirada de un templo terrenal, y las pongamos en el espiritual. ¿Cuántos estamos comprendiendo esto? Mire, yo le digo que hay veces que nos podemos organizar para dejar el templo hermoso, y nos preocupamos. Uno trae la pintura, otro barro, muchas cosas. Pero hay veces que llega un hermanito nuevo, que de pronto alguien se encarga de la limpieza, y viene alguien agradecido con el Señor, y de pronto agarra la escoba, y hasta porque otro agarra la escoba ya andamos con cositas y detalles. ¿Cierto o no es cierto esto? Y porque este se acaba de llegar y yo tengo más tiempo. ¿Qué pasó ahí? ¿Sabe lo que pasa? Es que estamos enfocados, preocupados por lo material. Y el Señor dice en este día: es tiempo que cambien su visión. Es tiempo que empiecen a preocuparse por el templo, pero no de esta tierra. Es tiempo que se empiecen a preocupar por el templo que Él compró en la cruz de Calvario, que somos todos nosotros. Que dejemos toda hechicería, todo aquello malo, enojo, contiendas, disensiones, todo aquello que puede perjudicar la santidad del Señor. Es tiempo de echarlo fuera, y que le demos lugar al que Él es el dueño de la casa, que es el Señor, el Redentor, el que nos compró con su sangre preciosa. Es tiempo de empezar a preocuparse, no por el templo terrenal, sino por el templo que el Señor se ha comprado en la cruz del Calvario, porque nos compró con su preciosa allá en el sacrificio que hizo. Somos propiedad de Él. No crea que se lo digo nada más por decírselo. Vaya por favor, Primera de Corintios capítulo 6, verso 19 y verso 20, y vean lo que dice la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19 y 20. ¿Qué dice? ¿Lo tenemos? Vaya por favor. Primera de Corintios. Somos propiedad de Cristo. Primera de Corintios. ¿Ya lo tiene? Capítulo 6, verso 19 y 20. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice el verso 19 y el verso 20? Ayúdeme, ¿cómo dice? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, verdad que no dice que son un edificio de material? El Señor le está hablando a los corintios y le dice: o ignoráis, o no saben, o se hacen, o no entienden que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Mire lo que sigue diciendo la palabra: el cual está hablando del Espíritu de Dios, el cual está en vosotros. O sea que el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Qué más sigue diciendo? El cual tenéis de Dios. Oiga esto: y que no sois vuestros. ¿Qué más sigue diciendo? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son suyos.
¿De quiénes son? De Dios. Entonces es tiempo, hermano, dice el Señor, que dejemos de preocuparnos por el templo de material. Si encontramos o no encontramos, ustedes preocúpese. Si el Señor nos pone un edificio, nos vamos a meter cuando sea el tiempo del Señor, pero que no tiene que estar puesta nuestra mirada en un templo de material. Hay que preocuparnos por el templo del Espíritu Santo de Dios que somos nosotros. Dice la palabra, hay que preocuparnos por no andar con chismes, hay que preocuparnos por no andar en contiendas, hay que preocuparnos por no andar en envidia, hay que preocuparnos por no andar en adulterio, hay que preocuparnos por no andar en fornicación, hay que preocuparnos por no vivir conforme al mundo vive. Hay que ser el ejemplo, que la gente se dé cuenta que hay una iglesia que es la morada de un Dios santo, de un Dios poderoso, de un Dios grande, de un Dios maravilloso y que mora dentro de nosotros. Alguien que me ayude a exaltar el nombre glorioso del Señor, alguien que me ayude a darle la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ojalá que me esté comprendiendo la palabra. Lo que el Señor nos quiere hacer comprender en este día, que es tiempo de preocuparnos. Y usted que me está viendo por la televisión, es tiempo de empezar a preocuparse. Yo no sé si estás en Milwaukee, yo no sé dónde estás, pero sé que estás al frente de tu televisor. Y hoy el Señor nos dice, no solamente a usted, sino a todos los que estamos acá, es tiempo de dejarse preocuparse por el templo. Que no tengo dónde ir, porque dijeron, no olvídese, es que no es un templo de material, usted es el templo. Guárdese, viva una vida en santidad, viva una vida agradable al Señor. No viva conforme a la corriente de este mundo. Hay que vivir conforme a la voluntad de Dios, y el Dios que tenemos es Dios santo, bendito. Y si el Señor es santo, nosotros tenemos que vivir en santidad. Hagamos todo aquello, hermano, que nos está perjudicando a un lado. Olvídese de las murmuraciones, porque hay veces que hay murmuraciones, que el hermano dijo y le dijo que el otro hermano y el otro hermano, y ahí viene una murmuración. Y estamos tan preocupados por lo que pueda opinar el hermano. Deje a un lado esa preocupación, preocúpese porque aquello no penetre su corazón, que es santo, porque está Dios dentro de nuestro corazón y el Señor no merece. Si de pronto alguien anda mal en este lugar, es tiempo de ponernos a cuenta. Si usted lo hizo mal, vale más que de toda manera pida perdón al que de pronto sienta que le ha ofendido, porque el Señor no hizo nada y pagó por nuestras culpas para santificarnos, para guardarnos, bendito, para ser morada de Él dentro de nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Iglesia, es tiempo de empezar a preocuparnos por no un templo de material, sino empezar a preocuparnos por el templo del Señor. Y el templo del Señor es usted, es usted, es usted, es usted que me va a estar viendo por la televisión, y es este que le habla. Es tiempo de empezar a vivir una vida agradable, de dejar las malas costumbres, de dejar todo aquello que es vano y empezar a honrar el nombre del Señor. ¿Cuántos están dispuestos a empezar a darle lugar al Señor? Porque Él es el Señor del templo. Y si Él es el Señor del templo, Él es el que manda en el templo. El Señor dice en Juan capítulo 15 algo tan precioso: no me elegisteis vosotros a mí, dice el Señor, yo, porque ustedes no tenían nada que darme. Marcos era un pecador empedernido, trataba mal a su esposa, robaba y no merecía una oportunidad. No podía escogerme él, pero yo lo escogí para limpiarlo
Lo compré con mi sangre preciosa en la cruz del Calvario. Lo redimé y eché fuera todas sus inmundicias. Pagué el precio por el pecado cometido por Él. Yo lo pagué en la cruz del Calvario para poder morar y hacerlo de Él un templo donde yo more, donde yo habite. Pero Él quiere tener el primer lugar en nuestra vida. Él quiere ser el Señor del templo. ¿Cuántos estamos dispuestos a darle lugar que Él sea el Señor del templo? ¿Cuántos estamos dispuestos a decirle: Señor, de aquí en adelante, Señor, te he quedado mal, si aquí en adelante, Señor, tú sabes, a ti no te puedo mentir, poder de pronto fingir a los hermanos, pero tú lo conoces todo. De aquí en adelante no te digo que voy a hacer, Señor, si tú haces en mí, voy a procurar, Señor, ser el templo, voy a procurar guardarme en santidad, voy a procurar vivir, no decir malas palabras, no andar con cosas que molesten, voy a procurar vivir de acuerdo a tu bendita voluntad, voy a procurar ser el templo tuyo para que tú habites y no tengas que salir de este templo. Bendito sea el nombre del Señor. Dele la gloria al Señor si lo desea con todo el corazón. ¿Cuántos somos el templo del Señor? ¿Cuántos? No diga amén todavía, permítame, deje preguntarle. ¿Cuántos hemos sacado al Señor del templo? Deje levantar yo mi mano primero. Muchas veces lo hemos sacado, pensando más de un hermano. Por cosas tan sencillas lo hemos sacado. Pero el Señor, al igual que el pueblo de Israel, Él sigue insistiendo, sigue queriendo estar adentro de nuestro corazón. ¿Qué le parece si le damos lugar y le decimos al Señor: Señor, aquí está mi corazón, Señor, haz morada, Señor, habita en él? Nosotros no somos mejor que David, no somos mejor que el profeta Isaías, no somos mejor que el profeta Eliseo. Estamos cortados con las mismas tijeras. Hay pasiones que de pronto controlan y que nos hacen fallarle al Señor. Y la única manera que vamos a poder vivir una vida en santidad es buscando estar en la presencia del Señor, es adentrarnos en la presencia del Señor y ahí en la presencia estar alabando, bendiciendo, estar atento de su palabra y gozarnos en su presencia, de tal manera que no haya tiempo para escuchar, de tal manera que no haya tiempo para ver, sino solamente la gloria, el poder del Señor, porque la palabra del Señor dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Y si allá en el templo que el Salomón le construyó al Señor, la gloria descendió y llenó el templo y los sacerdotes no podían entrar, hoy el Señor quiere llenar nuestro templo para que nada del humano que de pronto nosotros podamos tener pueda intervenir, y que sea la gloria, que sea el poder de Dios llenando nuestra vida y que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Alguien que me ayude a exaltar el nombre del Señor, alguien que me ayude a glorificar su precioso nombre. ¿Cuántos estamos dispuestos en este día a empezar de nuevo, si quiere, dejando que sea el Señor del templo? Quitemos la mirada del templo terrenal y permitámosle a Dios que more en nuestros corazones. ¿Por qué no te pones sobre tus pies? Usted que está en casita, usted que está ahí al pendiente, vamos a hablar con el Señor. Vamos a darle la gloria al Señor. Y yo quiero invitarle, hermano, hermana, amigo, amiga que me está viendo a través de los canales. No importa si estás en McAllen, no importa si estás en Del Río, Texas, no importa si estás en Oakland o San Francisco o aquí en la ciudad de Los Ángeles. Hoy es el día. Hoy es el día de decirle: Señor, de aquí en adelante, Señor, aquí está mi corazón. De aquí en adelante, Señor, aquí estoy. Lléname con tu presencia. Levante sus manos y vamos a hablar con el Señor. Vamos a darle la gloria y la honra al Señor. Vamos a bendecir el nombre del Señor. Levante sus manos.